Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a avanzar un poco más en el apunte que les di. Bueno, en este caso tenemos las sustancias magnéticas. Son aquellas donde el coeficiente de permeabilidad es mucho más grande que el del vacío, ¿sí? Entonces, entre las sustancias que componen este tipo de materiales tenemos el hierro, el níquel y el cobalto, básicamente, y aleaciones que contengan estas sustancias, ¿sí? Entonces, como les había dicho, creo que la otra vez, mu es igual a mu cero por mu del vacío, donde, mu cero no, perdón, mu r, por mu cero que es mu del vacío. Mu r es la permeabilidad relativa del material, ¿sí? Bien, vamos a ver un pequeño ejercicio, el 78.1, que tenemos acá en el apunte, ¿sí? Dice que, bueno, ustedes lo tienen, la intensidad de campo magnético es de 12 amperes metro y la permeabilidad relativa del acero es de 3000, ¿sí? Entonces dice calcular la inducción magnética del material. Bueno, entonces, ¿sí? Acá tenemos, saco los datos. H es 12 amperes por metro. Mu relativo del acero es 3000, ¿sí? Entonces, el mu que voy a calcular es mu relativo por mu cero. O sea, 3000, que es el mu relativo, por el mu cero, que es 12,56 sobre 10 a la séptima, ¿sí? Tesla metros sobre amper, y esto da 0,00, bueno, esto, ¿sí? Entonces, la inducción habíamos visto que era mu por h. Entonces, este valor de mu, 0,003768 por los 12 amperes sobre metro, que me da el enunciado del problema. Bueno, acá amper se va, metro se va y nos queda 0,045 Tesla. Bien, ¿en qué sigue en el apuntecito? En el apunte tenemos ahora la teoría molecular de los imanes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada molécula de un material magnético se va a comportar como un imán, ¿sí? Entonces, estas pequeñas moléculas que tenemos acá son imanes que están dispersos. Cuando ponemos esto en un campo magnético, ¿sí? Estos imanes se orientan con el campo magnético, ¿sí? El campo magnético externo, ¿sí? Se orienta. Bien, ¿qué quiere decir esto? Es que una vez que yo oriente todas las moléculas, va a llegar un punto donde por más que aumente el campo magnético externo, no pasa nada. Bien, y entonces acá viene lo que el otro punto, que es histéresis magnética. Bueno, acá tenemos la curva, que es la que tiene en el apunte. Yo hice otra parte, ¿sí? Para un poquito más grande para destacar algunos puntos, ¿sí? Acá tenemos dos ejes, el eje de intensidad de campo, y acá este eje es el de inducción magnética, ¿sí? Dos ejes. Bien, la relación entre la intensidad de campo y la inducción magnética no es lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo empiezo a dar, a aumentar H. ¿Cómo aumento H? Bueno, acá es un pequeño circuito, digamos, esquemático, ¿no? Entonces yo acá tengo una fuente, una cierta tensión, una resistencia variable, y acá yo tengo las espiras que van a generar un campo magnético igual a H n por I sobre L, ¿sí? Que va a generar eso a su vez una inducción en el material. Bien, yo a medida que puenteo la resistencia, que voy sacando resistencia, la corriente se va haciendo más alta. Entonces, si la corriente es más alta, el campo aumenta, ¿sí? Es directamente proporcional a la corriente, porque N y L son constantes para mi circuito, ¿sí? Entonces yo voy aumentando H.
A medida que aumento H, la inducción va creciendo, pero después va creciendo cada vez menos. Si yo acá sigo aumentando H, esto, en vez de ir bien para arriba, se va a ir haciendo cada vez más horizontal. Esto es lo que se llama saturación magnética. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los imancitos que veíamos recién están todos orientados. Entonces yo, por más que aumente el campo, no hay más imanes para orientarse. ¿Sí? Bueno, acá hicimos un ejemplo donde el campo magnético máximo llega hasta este valor. ¿Sí? No llega a una saturación tan importante, pero esto ya es saturación. ¿Sí? Entonces yo aumento el campo. Ahora, cuando yo disminuyo, empiezo a disminuir la inducción magnética, ¿qué pasa? No vuelve por la misma curva, vuelve por una curva con valores de inducción más elevados, ¿sí? Acá tengo un valor de inducción, acá tengo un valor más elevado de inducción. Cuando vuelvo y llego a que el campo se hace cero, es decir, acá abro el circuito, no tengo campo magnético, entonces queda un cierto magnetismo, ¿sí? Que se llama magnetismo remanente, ¿sí? Magnetismo remanente. ¿Eso para qué se usa? Por ejemplo, para los destornilladores que están imantados, ¿no? Bueno, eso por el magnetismo remanente del hierro hace que me permita levantar tornillitos. Bien, si yo, acá tengo campo cero, ¿no? Si yo empiezo a invertir el campo, entonces, ¿qué pasa? Voy a llegar, cuando llego a cero acá de magnetismo remanente, el magnetismo remanente ven que va bajando. Cuando acá se hace cero, si yo corto acá el campo, ¿sí? Dejo de alimentar el circuito, entonces anulé el magnetismo remanente, ¿sí? Y ahí ya el destornillador no actúa más, elevando tornillitos. Este valor que tenemos acá se llama FC, fuerza coercitiva. Fuerza coercitiva. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces tenemos dos puntos importantes, el magnetismo remanente acá y la fuerza coercitiva acá. ¿Bien? Entonces fíjense que el campo magnético, si yo voy subiendo y bajando, la orientación de los imancitos se va a ir modificando. Se va a ir modificando todo el tiempo. Piensen en una máquina de alterna que trabaja a 50 ciclos por segundo, entonces ahí el rozamiento entre moléculas va a ser importante, ¿sí? Y eso va a dar lugar a una pérdida de potencia por histéresis. ¿De acuerdo? Esa pérdida de potencia se va a traducir en el calentamiento de todas las máquinas electromagnéticas, tanto en un motor como en un transformador. ¿Mm? Bien, bueno, acá a título descriptivo, una pantalla magnética sería un cilindro, ¿sí? De material magnético, por ejemplo, hierro, níquel, cobalto o aleaciones. Entonces, en el interior de este cilindro hueco no voy a tener campo magnético. Tengo una pantalla magnética. Bueno, eso se usa para algunos laboratorios donde se recubre todo de material magnético. ¿Para qué? Para que adentro, en el interior, el magnetismo sea cero, ¿sí? Y no haya influencia en los aparatos de medición. Bien, el tema que sigue es electroimán, que ustedes lo van a ver en el apunte. Nosotros este año no lo vamos a trabajar. Vamos directamente a circuito magnético, que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Lo importante es, como ustedes pueden ver acá, la relación entre campo
que tenemos acá en el eje horizontal e inducción no es lineal. Y no solo no es lineal, sino que depende del tipo de material. Fíjense que la fundición, que es este de acá abajo, ¿sí? Para distintos valores de campo tiene mucho menos inducción y satura mucho más rápido, ¿sí? Por eso no se la usa para máquinas eléctricas, ¿no? Se trata de usar algún tipo de chapa magnética. La chapa es esas chapas que ustedes usaron en el transformador. Bien, cuando vayamos al laboratorio, que podemos ir, vamos a ver que en los estatores de los motores también están hechos de chapa magnética, ¿sí? Entonces, de chapa finita, todas agrupadas. Bien, y entonces acá la relación entre campo e inducción es mucho más alta, ¿sí? Para un mismo valor de campo tengo una inducción mucho más elevada, ¿sí? Entonces eso me permite mejorar enormemente el rendimiento de la máquina electromagnética. Bien, acá hay en un circuito magnético es un circuito cerrado, por ejemplo acá como en electroimán, ¿no? Tengo una parte que es de hierro, aire, hierro, aire. Esto forma un circuito magnético, ¿sí? Bien, hay una ley que habla de estos circuitos magnéticos que es la ley de Ampère. ¿Qué dice la ley de Ampère? Dice lo siguiente. Acá, perdón. Antes de... Sí, bueno, lo que dice es que H por L es igual a N por I. O sea que si yo tengo dos materiales como hierro y aire, tengo que H1 por L1 más H2 por L2 me va a dar N por I. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Ahora en un rato vamos a ver este problema. ¿Sí? Yo acá tengo una bobina donde tengo el N por I. N vueltas y acá mando una cierta corriente. ¿Sí? Entonces, para poder calcular la corriente que necesito acá para que haya una cierta inducción, en este caso es de 1 Tesla, estamos hablando del problema 85.1, tengo que determinar el H por L del circuito. Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente video.